Sean todos muy bienvenidos, amados hermanos, a este estudio del libro de Oseas que estaremos viendo en esta tarde. Antes de iniciar, pido que me acompañe en una pequeña oración. Señor, te agradecemos por poder estar reunidos en esta tarde para poder comprender más de tu palabra. Pedimos que ella siempre nos direccione, nos muestre cómo hacer tu voluntad, nos permita vivir más y más a la imagen de Cristo. Pedimos que tú estés con nosotros en esta hora y nos guíes al conocimiento de tu verdad, humille nuestro corazón y glorifique tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy estudiaremos el texto de Oseas, capítulo 9, versos 10 al 17. Y el estudio lleva por nombre Se hicieron como aquello que amaron. Veremos primero cómo un pueblo que es amado desvía su corazón y al desviarlo es juzgado. Esa será un poco la tónica de lo que estaremos viendo. Pero antes de iniciar quiero que podamos escuchar la frase o las palabras de Cristo en Mateo 6:20, que dice: así que por sus frutos los conoceréis. La identidad de un individuo o de un pueblo o nación quedan evidenciadas en sus acciones. Las acciones son el fruto propio de la identidad de alguien. De lo que está lleno el corazón, hablará la boca, según leemos en Mateo 12:34. El pueblo de Israel en primera instancia se identificó con su creador, pero con el correr de los años comenzó a identificarse más y más con los dioses cananeos, contra los cuales Dios, mediante su profeta Moisés, les advirtió una y otra vez: no vayáis tras ellos. La necia actitud de este pueblo les terminó llevando a cosechar juicio. Como dice el texto del mismo Oseas, quien siembra vientos cosechará tempestades. Bajo nuestra visión moderna, miramos esto y decimos: ¿cómo pudieron ser tan obstinados y duros de cabeza estos israelitas? ¿Cómo se les ocurrió o se les ocurre ir una y otra vez tras estos ídolos? Moisés les dio claras instrucciones de qué debían hacer. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué simplemente no adoraron a Dios y empezaron a hacer esta adoración de la cual ellos sabían que no tenían que hacer? Bueno, antes de ser tan críticos con el pueblo de Israel, debemos mirar nuestra experiencia con Dios y preguntarnos sinceramente: ¿yo he sido una idólatra? Muchos pensarán: yo nunca adoraba a Baal, ni a Acera, ni a Dagón, ni a Odín, ni a Osiris, ni a Zeus, y ninguno de los dioses paganos, ni a Júpiter. Por lo cual considero que no soy un idólatra. Bueno, quien piensa así está profundamente equivocado, en razón de que cualquier cosa que yo ponga en el trono de mi corazón, que no sea Dios, se constituye en un ídolo o un usurpador del trono de Cristo. Incluso si permito que eso comparta un espacio con Dios en el trono de mi corazón en importancia, estoy cayendo en idolatría. Aquí es bueno recordar que los israelitas no habían dejado de adorar a Dios. Ellos no habían dicho: ya no vamos a adorar más a Dios y vamos a adorar los ídolos. No, ellos adoraban a Dios, pero aparte adoraban los ídolos. Lo que estaban haciendo era dividir sus lealtades. Por un lado servían a Dios, el Dios de sus padres, y por otro servían a algunos de los dioses paganos que estaban en la tierra de Canaán, sobre los cuales habían sido advertidos con anterioridad. Ahora usted puede decir que no hay nada más importante en su corazón que Dios, usted particularmente. Pero quiero que reflexione un poco conmigo. ¿A qué le dedica usted más tiempo, pensamientos, pasión y recursos en su vida? Bueno, eso es su ídolo. Eso es su ídolo. O su falso Dios, con el cual o lo ha puesto en el lugar de Dios o hace que eso comparta un lugar con Dios en su corazón. Calvino dijo que nuestro corazón es como una fábrica de ídolos. Una y otra vez nuestro corazón levanta ídolos. Y a pesar de que nosotros los votemos, pareciese una y otra vez reproducirlos más. Por eso es una lucha constante por identificar esos ídolos y poder derribarlos. Por eso no es un insulto que le diga: usted tiene ídolos. Es una forma de advertirle, de que vigile cuáles son esos ídolos y empiece a votarlos y empiece a poner a Dios en el centro. Es más normal de lo que usted piensa. No es usted la única persona que está viviendo eso. Muchos lo están viviendo. La diferencia está en ser consciente de eso y accionar. Accionar para que Dios sea el centro en su vida.
Nuestra identidad está marcada por a quien nuestro corazón adora. Y esa adoración tiene consecuencias. Solo Dios conoce los corazones. Y Él establece su justo juicio ahí donde nadie más ve, para bien o para mal. Lo primero que quiero ver entonces es un pueblo amado, un pueblo que se identifica con su Creador. Y eso lo podemos ver en Oseas 9:10, parte A, que dice Dios hablando: como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Cuando Israel como nación dejó Egipto y se depuró en el desierto de toda la idolatría que había adoptado en aquella nación, que podemos ver algunos resabios en el libro de Éxodo, el pueblo quedó con una identidad profundamente marcada por el actuar de Dios en la historia. Una generación entera creció viendo las maravillas de Dios para con ellos y sus padres. Cuando el pueblo internalizó lo que Dios había hecho por ellos estaban deseosos de solamente servirle. Dios los había rescatado, los había liberado de una vida de esclavitud. Su nueva identidad ahora se encontraba en el Dios del pacto. Es interesante cómo el texto poéticamente se refiere a este hecho que transcurrió en los 40 años en el desierto. Dios les asemeja como un pueblo, asemeja a este pueblo como uvas encontradas en el desierto, que es algo muy extraño de encontrar, pero que se da también en estas zonas desérticas, tanto el Sinaí como Israel. Es como una bendición encontrarse uvas en el desierto. Así los compara, o como el primer fruto de la higuera, que hace referencia a que está por salir los demás frutos que vienen para alimentar a las personas de un determinado lugar. Cuando el pueblo internalizó lo que Dios había hecho por ellos, tales solamente querían servirle a Dios. ¿Por qué querían servirle tan sinceramente? Porque su identidad, todo lo que ellos eran, estaba marcado, como dije anteriormente, por la obra de Dios en sus vidas. El fervoroso deseo de servir a Dios estaba en sus vidas. Ellos eran un pueblo diferente al que había salido de Egipto. No era el mismo pueblo. Era un pueblo comprometido con las palabras de Dios, expuestas por Moisés. Amaban a Dios y estaban dispuestos incluso a conquistar una tierra en su nombre. Podemos ver la pasión de un Caleb o un Josué, deseosos de conquistar la tierra en nombre de Dios, porque sentían un compromiso y tenían una identidad que estaba marcada por Dios y en Dios. Pero como dice una canción chilena, toda cosa linda pronto tiene su final con desazón. El pueblo de Israel pasó por varios procesos que los fueron alejando de su identidad y lo hicieron adoptar la identidad de los pueblos circundantes, sobre los cuales habían sido advertidos. Y aquí caemos al segundo punto: un pueblo que se desvía de su identidad, o un pueblo que se desvía de la comprensión de la verdad. Ellos acudieron, verso 10, a Baal Peor. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, verso 13, situado en lugar delicioso. El reino del norte había hecho dos cosas en su desvío. En primer lugar, se había transformado en aquello que adoraba, es decir, se había transformado en los ídolos que estaba adorando, y había tomado también su sistema de ética, de vida y moral. Y en segundo lugar, quería ser como las naciones circundantes. En cuanto a lo primero, en el verso 10, se menciona uno de los ídolos que empezó a venerar el pueblo, el cual era Baal Peor. Aquel ídolo era adorado en el Asia Menor por babilonios, caldeos, filisteos, sirios, sidonios y fenicios. Y desde los fenicios llegaron a Cartago, una pequeña aldea o colonia fenicia que posteriormente se transformó en el Imperio Cartaginés, y ahí la oración a Baal y a Acera se extendió por muchos más lugares. Según se creía, este dios o este ídolo estaba en cargo de las lluvias, los truenos y la fertilidad de la tierra. Es decir, era el dios de la producción agrícola. El pueblo de alguna forma entendía que si quería más producción debía orarle o rezarle a este dios. Es de recordar que en el reinado de Jeroboam II, en que se escribe esta profecía del profeta Oseas, Israel era uno de los más importantes exportadores de vino, uvas, aceite y aceitunas al imperio asirio y al imperio egipcio, lo que hacía indispensable que hubiesen lluvias propicias para el cultivo de la tierra y que la tierra produjera lo necesario para abastecer al reino
y exportar al extranjero. En una época en donde las supersticiones estaban a la orden del día, ellos pensaron, ¿qué puede salir mal? Si adoramos a Dios, no dejamos de adorarle a Él, pero también adoramos un ídolo que nos puede ayudar en la producción que tanto necesitamos. Este fue un fracaso por parte del pueblo. Cambiaron a Dios por una falsa seguridad de la prosperidad. Ellos prefirieron traicionar a Dios por la riqueza. Hay que recordar que esta era una sociedad muy supersticiosa. En la actualidad no son pocos, para hacer una comparación, los que dejan a Dios de lado por aumentar un poco más la estabilidad económica, haciendo de algo bueno como el trabajo, el dinero y las posesiones, haciéndolas en un ídolo o convirtiéndolas en un ídolo. Y al estas transformarse en ídolos, van lentamente moldeando el corazón y tornándolo insensible, como lo hizo la adoración a Baal en el pueblo de Israel. Y esto es un proceso lento. Es como se cocinan las ranas. Sé que es un ejemplo un poco burdo tal vez en nuestra cultura, pero en otros países se comen lo que son las ancas de rana. Y para cocinarlas, los cocineros lo que hacen no es meterla al agua hirviendo porque si no ellas saltan inmediatamente, sino que lo que hacen es meterlas en agua fría y calentarlas a fuego lento. Cosa que cuando ellas se den cuenta ya que el fuego está caliente, o el agua está caliente, ya no puedan salir. Ya están atrapadas en el agua. No tienen fuerzas para poder salir. Eso es lo que pasa con los ídolos que se presentan en nuestro corazón. Y no solamente puede ser el trabajo, el dinero o la producción, sino que puede ser un familiar, puede ser la televisión, puede ser un juego, en los casos de adolescentes o jóvenes. Hay muchas cosas que pueden tornarse en un ídolo y debemos siempre estar vigilantes en referencia a ello. Este tipo de desviaciones hizo que el pueblo de Israel se asemejara más y más a los pueblos paganos en su época. Y el ejemplo dado es la ciudad de Tiro, la próspera capital de los fenicios. El deseo de enriquecerse de los israelitas los había alejado de Dios, que los estaba haciendo cada vez más y más como esta nación pagana. Una pregunta apropiada es, ¿qué cosa en mi vida se está transformando en un ídolo y me está alejando de Dios? Y me está tornando más y más como los no creyentes, como aquellos que no tienen a Dios como su Dios. Israel quería ser como la nación vecina. Y veo también muchas veces a algunos creyentes ser como aquellos que no tienen a Dios por su Dios en sus vidas. Querían ser más ricos y más prósperos como esta ciudad, pero al poner la carreta por delante de los bueyes, perdieron el foco y por tanto perdieron su identidad como pueblo de Dios. Y el último punto es un pueblo que es juzgado en base a esta nueva identidad que estaban asumiendo. Verso 11, voy a leer del verso 11, dice: la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Verso 12, y si llegaren a grandes sus hijos, les quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Verso 13, parte B, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Verso 14, y aquí directo hasta el 17. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos injustos, o estechos, o que no puedan dar leche. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca. No hará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios lo desechará, porque ellos no lo oyeron, y andarán errantes entre las naciones, que es justamente lo que después se cumple proféticamente. Al pueblo traicionar a Dios y perder su identidad, Dios estableció juicio con ellos, juzgándolos como un pueblo pagano, ya no como el pueblo del pacto, sino como un pueblo pagano que se había apartado de la ley del Señor. El pueblo al traicionar a Dios y perder su identidad, pues Dios establece juicio con ellos. Una aclaración necesaria aquí, que cuando se refiere a Efraín se refiere al pueblo de Israel o la nación del norte en su conjunto, esta nación que se había apartado en el reino de Roboam, a través del reinado de Jeroboam I. En el verso 15, el Señor dice: este juicio es por lo que hicieron en Gilgal. ¿Qué es lo que hicieron en Gilgal? Esto sin contexto es como ver a alguien que golpea a otro en la calle y le dice: esto es por lo que pasó en tu pan. Uno frente a un acto así
aparte de quedar completamente perplejo y preguntarse por qué alguien golpea a otro en la calle, se pregunta por qué le dio un golpe. Y uno no entiende el contexto porque la frase que le dijo esta persona a la otra es sin algo ahí que dé un fundamento, dé una base, para entender lo que está pasando en el contexto. Porque el que da un golpe nos da una explicación a uno como receptor, que es como un tercero que está ahí en medio de la situación, y uno queda completamente del aire o queda un poco colgado. Y eso pasa con muchos textos, cuando uno los lee queda un poco colgado, no sabe por qué está pasando cierta situación. Por tanto, un texto sin un contexto puede hacernos perder la idea del versículo. Bueno, Gilgal se había transformado en la época de Jeroboam II, específicamente en un centro de adoración pagano. Ahí se rendía tributo a todo el panteón de ídolos paganos. En Samaria estaba el culto a Dios, el Dios de Israel, el Dios de los padres. Pero en Gilgal, la pujante ciudad comercial del reino, se adoraba a todos los dioses paganos habidos y por haber. Esto mostraba el dualismo o el entendimiento de que se podía adorar a uno u otro dios, sin importar consecuencias. En el que vivía, esto muestra el dualismo entonces que vivía el pueblo, la separación de lealtades que había nombrado anteriormente. Y creo que presenta una ilustración muy potente de cómo muchas veces nosotros vivimos en un tipo de dualismo como pueblo de Dios. Muchas veces nos encontramos viviendo el domingo en una oración a Dios en la iglesia, bueno, ahora orando por Zoom o por los videos que podemos tener en nuestras casas. Y cuando nos reunimos todos juntos, mostramos adoración a Dios o glorificamos a Dios. Pero el resto de nuestro tiempo, cómo nos relacionamos con nuestra familia, en nuestro trabajo, en cómo gastamos nuestro dinero, en nuestros estudios y en cualquier otra actividad, pareciese que no está Dios presente allí. Y caemos en lo mismo que lo que había caído Israel en Gilgal. Gilgal, entonces, por lo que hicieron Gilgal era el centro de adoración pagana. Esta desviación, que ya habíamos profundizado en el apartado 2, trajo los siguientes juicios y consecuencias. Primero, el verso 11, que todo lo que habían puesto sus esperanzas un día volaría cual pájaro o cual ave. Y de hecho así fue. Después de ser uno de los grandes enclaves comerciales, fue sometido por el imperio asirio, haciendo que las riquezas del pueblo no fueran más del reino, sino que de una nación extranjera, como lo fue Asiria. Del verso 11, 12 y 14, que el segundo juicio, Dios cortaría el crecimiento de la población. Una sociedad agrícola en constantes guerras debía tener una robusta población en el antiguo Próximo Oriente. Uno de los juicios de Dios es no permitirles tener una gran población, lo que haría que no fueran una potencia comercial, como ellos querían ser, y los haría vulnerables a cualquier ataque enemigo, como lo fueron ante el de Asiria, que anteriormente no los pudo invadir. Verso 13. La población existente moriría en la guerra. Verso 16, cuarto juicio. La producción agrícola sería en picada. Y de hecho, después de la invasión asiria, eso pasó. El reino no se recuperó. Y Fenicia, con su capital en Tiro, siguió siendo la potencia económica de la zona, incluso sometida a Siria. En cambio, Israel, sometido a Siria, se fue en declive o en picada. Verso 17, que es el quinto juicio y último. Andarían vagando de un lado para otro en diferentes naciones. Y esto creo que es lo más triste en esta historia. Esta pérdida de la identidad como pueblo de Dios llevó a que el pueblo fuera esparcido sin una identidad clara por todo el imperio asirio. A diferencia de los judíos, que eran lo del pueblo de Judá, o del reino de Judá trasladados a Babilonia, que conservaron su tradición y su fe. Los israelitas en el norte perdieron sus tradiciones y su fe. De hecho, hasta el día de hoy se les considera las tribus perdidas, porque nunca retornaron a la tierra. A diferencia de los judíos, que habían sido llevados a Babilonia, solo habían sido llevados a Babilonia y después habían retornado a la tierra. Solo un pequeño grupo quedó en el ex reino del norte, mezclándose con la población extranjera que había sido enviada por el imperio asirio, creando de esta forma el reino de Samaria, tan despreciado por los judíos en los tiempos de Jesús. Esto se resume en las palabras del mismo profeta Oseas que había dicho en un principio, Oseas 8:7, porque sembraron vientos y torbellinos segarán. Pero en todo este desastre hubo un remanente que no postró sus rodillas a los ídolos. Este remanente había conocido a Dios y Dios los sustentó por su gracia. Y nosotros, al igual que ellos, encontramos perdón en Dios mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. El juicio que debía caer sobre nosotros por nuestra idolatría y por nuestros pecados
recayó sobre Cristo. Nuestro corazón idólatra merece la condenación, pero Dios en su amor envió a Cristo, que nos reconcilia con el Padre, y por tanto el juicio no cae sobre nosotros como cayó sobre Israel, como nación. Y para finalizar, para pensar y practicar, primero, ¿mi vida está marcada por una identificación profunda con Dios? Y si es así, ¿de qué forma evidencia esto en su vida? Segundo punto, identifique los ídolos que están presentes en su vida y pida a Dios que Él los quite de su corazón. Luche de forma activa contra los ídolos presentes en su corazón, orando a Dios, leyendo las Escrituras, confesando y buscando incluso ayuda. Muchas veces nuestro orgullo no nos hace buscar la ayuda que necesitamos. Conozca y viva su identidad en Cristo. Hermanos, es un gusto para mí poder compartir la palabra con ustedes en esta hora. Ruego que el Señor les bendiga. Gracias por darse este tiempo y prontamente nos estaremos viendo. Adiós, que el Señor les bendiga.